Bendiciones, amada Iglesia del Señor, reiterando el dicho de que el gozo del Señor es nuestra fuerza. En esta hora damos todo lo honra y gloria al Señor y pedimos que siempre la guianza de su Santo Espíritu sea con todos nosotros y con el cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Recuerda la palabra que dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, el mentor real de la Iglesia. Y le pido al Señor en el nombre de Jesús que toda la Iglesia, en el mundo entero, en todo lugar donde se halle, en todo lugar donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret como único Señor y único Salvador del ser humano, el Espíritu Santo esté ministrando y exaltando el poderoso nombre de Jesús. Hoy tenemos un pensamiento en las Escrituras y tomamos un fundamento en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, leo y dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pido al Señor que le añada fe y acción a la administración de su palabra. Es totalmente necesario e indispensable para todo ser humano poder comprender la realidad de un Dios verdadero, de un Dios que hizo los cielos y la tierra, de un Dios que dice literalmente que de Él son todas las cosas. El profeta Isaías dice que de Jehová Dios son todas las almas, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es del Señor. Y dice que el alma que pecare morirá. El salmista dice: del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dándose por entendido que Dios es Señor y dueño de todas las cosas. En el libro de los Hechos, la palabra dice que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. Dice la palabra de igual manera que el justo por la fe vivirá. Nosotros, los que confiamos y dependemos de la verdad bíblica, de las Sagradas Escrituras, de este libro que fue escrito en un periodo aproximado de unos 1100, 1300 años por unos 40 autores que no todos eran de la misma educación, que no todos eran de la misma posición social, pero Dios le plació escoger esos autores para que escribieran este libro. Y este libro no tiene error ninguno, no tiene contradicción. Es el libro perfecto. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en esta hora quiero que pensemos en esa palabra donde el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 12 nos insta y dice: por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro gran número de testigos. Pudiéramos pensar qué tipos de testigos tenemos. Creo en mi pensar que tenemos testigos, pues la misma iglesia de Jesucristo en el mundo entero, que está pendiente de lo que pasa con ella misma. Podemos tener testigos de la gente que no creen en el Señor, pero que miran la actitud de la iglesia del Señor. También podemos tener testigos como los ángeles mismos del Señor, esos ángeles que obedecen los mandatos, los encomendados de Dios para servir a su pueblo. Pero también podemos tener otros testigos, los ángeles caídos, esos ángeles caídos que despreciaron el señorío de Dios, que no guardaron su dignidad y siguieron a un espíritu de error, de maldad,
llamado diablo Satanás. Entonces tenemos muchos testigos, pero también hay otro testigo principal, obviamente, que es nuestro Dios, que nos mira, ¿cierto? Que ve todo lo que nosotros hacemos, y que en el caso de la iglesia, la palabra nos dice que cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, recibe un sello, y es el sello del Espíritu Santo de Dios. Es un sello muy personal que nos hace propiedad del Creador y Señor del universo. Ese es el testigo fiel y verdadero, el Señor Jesucristo mismo. Pero aparte de nuestro Dios, yo creo que tenemos un testigo, y en nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros en un tiempo tan especial que vive el mundo y que vive la sociedad y que vive el ser humano? Y entonces la palabra nos insta a que nosotros, que sabemos que tenemos alrededor de nosotros mucha gente observándonos, mucha gente mirándonos, entonces dice que debemos tener un principio que no puede cambiar. Tenemos que tener una base y un fundamento que no puede moverse, ni quitarse, ni podemos dudar de esa base, de esa firmeza en lo que hemos creído. Y entonces cuando la palabra dice que tenemos tantos testigos, que debemos cuidarnos de esos testigos, pero también de no dejarnos contaminar por el pecado que nos asedia. Obviamente la palabra pecado en esta era causa risa en muchos, causa quizás burla, causa el pensamiento de atraso, quizás de ignorancia, quizás de ser muy radical. Pero la palabra dice que hay un pecado que asedia al creyente, el mismo pecado que asedia al ser humano que no cree en el Señor. Pecado, pues podemos resumirlo de muchas maneras o definirlo de muchas maneras, pero los teólogos dicen que pecado es errar el blanco, pero pecado puede ser desobedecer la palabra de Dios. Pecado también se denomina saber hacer lo bueno, dice la Biblia, y no hacerlo, hablándole a los creyentes. Entonces pecado, podríamos resumirlo en no hacerle caso al Señor cuando usted conoce la palabra, o cuando usted sabe que hay unos delineamientos en nuestra sociedad que deben respetarse. Entonces pecado sería desobedecer la palabra de Dios, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces la palabra dice que hay un pecado que nos asedia, que nos persigue, y entonces nos da un consejo: corre con paciencia la carrera que tienes o tenemos por delante. Hay muchas diferencias de criterios, de pensamientos. Muchos pensamos de una manera, muchos pensamos de otra. Muchos creemos en una cosa, muchos creen en otra. Y obviamente todo es respetable, ¿cierto? Pero bíblicamente la palabra determina que hay un Señor, un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Y que a pesar de que la iglesia tiene muchos testigos, a pesar de que la iglesia sabe que hay pecado que le asedia, el cuerpo de Cristo debe mantener los ojos puestos en Jesús. No podemos nosotros quitar los ojos de Jesús. El que no conoce a Jesucristo, el que no cree en Jesucristo tal como la palabra dice, pues mira una cosa, mira otra cosa, mira otra cosa, se fundamenta en un dicho, se fundamenta en otro dicho, y reitero, todo es respetable. Pero la palabra a nosotros, los que decimos creer en Cristo, nos afianza y nos mantiene que tenemos que tener la decisión de mantener nuestros ojos puestos en Jesús. No podemos quitar los ojos de Jesús. Y entonces dice la palabra que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es la fe? Se define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero fe, podríamos decirlo literalmente, es obedecerle a Dios.
es creerle a Dios. Y en este tiempo lo que se está viendo, en el cual vemos el afán, la ansiedad, el desespero en todo el mundo por situaciones que pasan, a veces porque vemos tanto aumento de maldad en la gente, a veces porque vemos tanto odio en el ser humano, a veces porque oímos de noticias que verdad uno a veces como que se avergüenza de ser humano cuando ve que humanos hacen cosas tan terribles, a veces con niños, con bebés, con personas similares a ellos, que uno dice, ¿qué nos está pasando? Lo que sucede es que no tiene la humanidad los ojos puestos en Jesús. Y el que no conoce a Jesucristo, obviamente, tiene un libre albedrío para hacer lo que él piensa que es lo mejor. Pero el que no tiene a Jesús no tendrá vida eterna. El que no tiene a Jesús, al morir físicamente, tendrá problemas con Dios. Yo animo a la iglesia del Señor, en el lugar donde esté, mantenga sus ojos puestos en Jesús. Jesús ordenó algo especial: ámense los unos a los otros, perdónense entre sí, ayúdense unos a otros. Pero al paso del tiempo, vemos como cada vez la humanidad nos estamos convirtiendo como en unos, pongamos un ejemplo, deportistas, que anhelamos triunfar en algo y nos preparamos nosotros para nuestra vida lo mejor que podemos, según la capacidad o según la oportunidad que tenemos, pero no nos interesan las demás personas. Si yo logro un objetivo, yo ya lo logro, los demás miren a ver qué pueden hacer. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a amar a las personas, a amar al que cree en Jesús y amar al que no cree en Jesús. Amar al que a lo mejor tiene una posición financiera amplia, abundante, pero también amar al que tiene una escasez. Amar a aquella persona que es letrada, muy educada, muy bien hablada. O amar también a aquella persona que quizás no es ilustre o a lo mejor no quiso o no pudo prepararse en el medio de la educación. Y hoy la reflexión que tenemos es que como iglesia del Señor, manteniendo los ojos puestos en Jesús, recuerde que la palabra dice que Dios es amor, amemos a las personas, comprendamos a las personas, motivemos a las personas. Tú que eres creyente, tú que eres una hija, un hijo de Dios, en tu boca hay un tesoro valioso, un tesoro incomparable, que es la sabiduría de Dios. No la sabiduría que da el mundo, no es la sabiduría que da el mundo, es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría nos dice que nosotros tenemos una palabra. Dice la palabra de Dios que le enseñemos a la gente que si confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Iglesia del Señor, hagamos la obra, digámosle a alguien que en esta situación tan difícil que está viviendo la humanidad, en esta pandemia que asusta al mundo, que desespera a todo el mundo, que pone a temblar a toda la gente, tú tienes una palabra, un aliciente, amor verdadero, tú tienes respeto, tú tienes fe. Y si tú le comentas a alguien con cariño y con convicción que hay una solución para cada necesidad, para cada dificultad, y que esa solución tiene un nombre, y que ese nombre se llama Jesucristo, tú harás una obra que el Señor se agradará en ti y en los tuyos. Te animo hoy que no quites nunca los ojos de Jesús, que recuerda que tienes muchos testigos a la diestra o a la siniestra que te están mirando, que tienes muchos testigos que están atentos qué haces, pero mantente sobrio o sobria. Pero que aparte habrán tentaciones, dificultades, el pecado nos asedia, pero la palabra dice que nadie es tentado más de lo que pueda resistir. Iglesia del Señor, te animo, habla de Jesús, comenta a alguien de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por este tiempo tan especial que estamos viviendo, porque tú no nos desamparas, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges.
y porque tu palabra no miente. Porque si mantenemos los ojos puestos en Jesús y estamos edificando, como dice la palabra, en la roca, nada nos tumbará. Podrán venir vientos, huracanes, tiempos que aparentemente serán difíciles, pero la diestra del Señor nos levantará. Digo que los mejores días del cuerpo de Cristo en realidad son ahora y que nosotros tenemos solución. Esa solución está en nuestros labios con la palabra que Dios ha puesto y pondrá en nuestros corazones. Establecemos que vivimos por fe bajo el pacto de la preciosa sangre del Cordero de Dios y que no hay arma forjada contra nosotros que prospere. Bendiciones, paz y salud, y no olvides, el gozo del Señor es tu fuerza.